Las selvas húmedas del sudeste asiático presentaron el escenario para uno de los enfrentamientos más mortíferos de la Guerra Fría, donde las filosofías de la democracia, el comunismo y el nacionalismo chocaron en una guerra amarga, brutal y sangrienta. Vietnam nació de las cenizas del colapso del Imperio francés, pero era un país dividido, unido, con ambos lados soñando con la unificación, pero sin compromiso cuando se trataba de sus propias creencias. Durando 19 años y cobrando más de 2 millones de vidas, la Guerra de Vietnam fue tanto una batalla de voluntades como de tácticas y armas, y en este sentido, el norte comunista y sus partidarios en el sur, el Viet Cong, tenían voluntad de sobra, tanto que ni siquiera la tecnología del oeste pudo atenuar su impulso por la victoria. Aunque el sur de Vietnam finalmente cayó ante el norte comunista, la historia, particularmente en Occidente, ve el conflicto como una tragedia estadounidense, dado el daño que hizo al prestigio, influencia e incluso a su propia sociedad estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no estaba de ninguna manera solo cuando se trataba de defender a los vietnamitas del sur. Llamaron a varios aliados clave para apoyarlos, no solo militarmente, sino también diplomáticamente. Hoy discutiremos la Guerra de Vietnam, para examinar la participación de un aliado clave en la guerra por Vietnam, Australia. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Tras la retirada de las fuerzas francesas de la región en 1954 y la creación de Vietnam del Norte y del Sur, cada uno con sus respectivos aliados de la Guerra Fría, Moscú en el norte y Washington en el sur, Estados Unidos temía que con soviéticos y chinos, apoyo, el norte eventualmente superaría al sur, creando un Vietnam unificado y comunista. Esto tendría entonces un efecto dominó con países vecinos como Camboya, debilitando severamente la influencia occidental en la región y dañando la postura de los Estados Unidos en el tablero de ajedrez global de la Guerra Fría. Por lo tanto, los Estados Unidos instigaron un programa masivo de ayuda militar a Vietnam del Sur y llamaron a los aliados que consideraban más confiables para apoyar el programa. Esto incluyó a Australia, Corea del Sur y el Reino Unido. Mientras que las fuerzas especiales británicas sí transmitieron sus experiencias de combate en la selva, el Reino Unido optó por no desplegar sus fuerzas, para gran frustración de Washington. Sin embargo, el gobierno australiano en Canberra vio la situación deteriorada en Vietnam tanto como una amenaza, como una oportunidad para fortalecer los lazos con los Estados Unidos. En este punto inicial, se consideró que proporcionar a los vietnamitas del sur los medios y la capacidad para combatir a los guerrilleros comunistas en el sur, conocidos como Viet Cong, sería la mejor manera de asegurar el país, mientras que las fuerzas estadounidenses y aliadas establecían una gran presencia en el área para disuadir la participación directa del norte. Proporcionar al sur el equipo era una cosa, pero el ejército vietnamita del sur tenía poca experiencia en su uso en combate, por lo que se enviaron asesores para entrenarlos. El 3 de agosto de 1962, 30 militares australianos, encabezados por el coronel Francisco Serang, experto en guerra en la jungla, arribaron a Viet Cong, capital de Vietnam del Sur. Saigón, la capital, se convirtió en la sede del equipo de entrenamiento del ejército australiano en Vietnam, conocido simplemente como el equipo en la jerga militar australiana. Trabajando solos o en parejas, estos asesores se integraron en el ejército de Vietnam del Sur, ya sea como instructores o, en algunos casos, comandantes de campo, trabajando para desalojar a las fuerzas del Viet Cong que habían capturado enormes áreas de la zona rural, creando un escenario de guerra de área para Saigón y sus aliados. Esta fuerza aumentaría con el tiempo, para finalmente incluir a unos 217 miembros, y ganaron una reputación por ser cargadores duros. Kevin Dasher Whitley, de 28 años, se unió a sus filas a inicios de 1965. Whitley mostró su valentía temprano en su gira, cuando durante una pelea entre la unidad vietnamita del sur, a la que estaba asignado, y el Viet Cong, una niña pequeña quedó atrapada en el fuego cruzado, y sin pensar en el peligro para él mismo,
corrió a su posición y logró llevarla a un lugar seguro. Pocas semanas después, las fuerzas del Viet Cong alcanzaron Saigón el 13 de noviembre de 1965. Tuvo lugar una operación para limpiar a dichas fuerzas en el área de Tra Bon. Durante el ataque, el australiano Juan Swanton resultó herido. Whitley asistió a su camarada herido, llevándolo a médicos cercanos. Con pocas esperanzas para ellos, los vietnamitas del sur comenzaron a retirarse, pero Whitley se negó a abandonar a Swanton y fue visto por última vez con 2 granadas de mano, esperando el ataque del Viet Cong, que posteriormente se escucharon detonar. Por sus acciones, Whitley fue galardonado póstumamente con la Cruz Victoria, la máxima condecoración por valentía en las fuerzas de la Commonwealth, y la primera de las 4 otorgadas a los australianos durante la guerra. Para cuando Whitley fue asesinado cerca de Trabón, Australia, ya estaba siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos y aumentando su participación en el creciente conflicto a medida que el ejército de Vietnam del Norte se involucraba cada vez más en la lucha. En el sur, más allá de un simple papel de asesoramiento e instaurando una política de combate directo. El primer ministro australiano, Robert Menzies, hizo el anuncio al Parlamento australiano el 29 de abril de 1965, diciendo: «Es nuestro juicio que la decisión de comprometer un batallón en Vietnam del Sur representa la contribución adicional más sutil que podemos hacer a la defensa de la región en este momento. La toma de control de Vietnam del Sur sería una amenaza militar directa para Australia y todos los países del sur y sudeste de Asia. Debe verse como parte de un empuje de la China comunista entre los océanos Índico y Pacífico». Aunque comprensiblemente había algunas dudas sobre el despliegue de tropas de combate, generalmente la medida fue apoyada por el pueblo australiano. Sin embargo, fue menos popular que Menzies anticipó que Australia tendría que aumentar su compromiso e introdujo una nueva política. Menzies introdujo el esquema de servicio nacional el año anterior, que permitía que los jóvenes físicamente aptos fueran reclutados para el servicio en Vietnam. Menzies también enfrentó oposición, bastante inesperadamente, del primer ministro de Vietnam del Sur, Phan Huy Quat, quien temía los beneficios de propaganda para los comunistas si más tropas extranjeras entraban al país, aunque la presión de los Estados Unidos silenció sus preocupaciones. Menzies enfrentaría más tarde controversias sobre las afirmaciones de que engañó al Parlamento sobre los despliegues, ya que lo presentó como En junio de 1965, el primer regimiento real australiano llegó a la provincia de Bang Hoa para comenzar las operaciones de combate. Eran alrededor de 800 personas, y aunque esto era una gota en el océano en comparación con los Estados Unidos, que habían desplegado más de 200.000 desde un punto de vista diplomático, enviaron una señal poderosa de que el mundo occidental estaba unido para detener la propagación del comunismo en el sudeste asiático. Además, fortaleció las relaciones Australia-Estados Unidos, lo que Menzies anticipaba para un futuro acuerdo comercial y de seguridad favorable. El 26 de enero de 1966, Menzies se retiró de la vida pública y fue sucedido por Harold Holt, quien pronto viajó a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Lyndon B. Johnson para afirmar el apoyo de Australia a la guerra en Vietnam, declarando que Australia era un amigo firme que estaría todo el camino con LBJ. Holt respaldó esto comprometiendo un adicional de $1,000. Aunque apoyaban a Estados Unidos, los planificadores australianos buscaban asegurar que sus tropas no fueran solo una extensión de las fuerzas estadounidenses, buscando la máxima autonomía táctica posible. Esto resultó en uno de los mayores compromisos de Australia en la lucha, el despliegue de la primera Fuerza de Tarea Australiana, ATF. Proporcionada por la Real Armada Australiana, una ATF inicialmente estaba compuesta por 2 batallones del Regimiento Real Australiano, aunque esto se incrementó a 3 en 1968 a medida que el ritmo de las operaciones aumentaba. Estos fueron apoyados por un regimiento de artillería y un escuadrón de tanques Centurion, transportes blindados de personal y equipos de fuerzas especiales SAS. A pesar de su nombre, Nueva Zelanda también comprometió tropas a una ATF, proporcionando baterías de artillería adicionales y compañías de infantería, que sirvieron junto a sus aliados australianos. Por su parte, la Real Fuerza Aérea Australiana comprometió transportes DHC-4 Caribou del No.
35 Escuadrón, cuyo rendimiento de despegue y aterrizaje cortos y diseño robusto los hizo extremadamente útiles en Vietnam. A estos se unieron los helicópteros Bell UH-1 del No. 9 Escuadrón, universalmente conocidos como Waze, y la aeronave que llegaría a simbolizar la lucha en Vietnam. La Real Armada Australiana también desplegó destructores y patrulleras para proporcionar seguridad marítima a lo largo de la costa vietnamita, y para detener e inspeccionar embarcaciones vietnamitas que podrían estar suministrando armas al Vietcong. A los pocos meses de llegar al teatro de operaciones, las tropas australianas, que incluían un gran número de reclutas, se encontraron participando en lo que resultaría ser una de las batallas más sangrientas de su guerra en Vietnam. El 18 de agosto de 1966, 108 hombres de la Compañía D, Sexto Batallón, Sexto Regimiento Real Australiano, se encontraron rodeados por una fuerza de 2.000 Vietcong y tropas norvietnamitas cerca de la plantación de caucho en Long Tan. La noche anterior, habían sufrido un intenso fuego de mortero, y después de que la inteligencia australiana logró identificar el origen del fuego entrante, respondieron con artillería de campo, lo que silenció el ataque. Por lo tanto, se encomendó a los hombres de la Compañía D rastrear de dónde había venido el fuego y luego seguir la retirada de los comunistas. Al darse cuenta de que estaban siendo seguidos, las tropas comunistas decidieron regresar e intentar rodear a la fuerza australiana, a la que superaban en número 20-1. Las tropas australianas resistieron bajo intenso fuego, repeliendo repetidas oleadas de tropas comunistas y utilizando ataques de artillería precisos para frenar los asaltos, mientras una fuerza de alivio equipada con transportes blindados M113, transporte blindado de personal de Estados Unidos, reforzaba la posición. Fue armada y enviada velozmente a la escena. Para mantener a la Compañía D luchando, 2 helicópteros UH-1 del No. 9 Escuadrón desafió el intenso fuego enemigo para traer más municiones. La oscuridad había caído para cuando los APC habían avanzado pesadamente hasta el lugar de la lucha y comenzaron a evacuar a los muertos y heridos. Con 18 hombres muertos y 25 más heridos, los australianos inicialmente vieron la batalla como una derrota. Sin embargo, una vez que se reveló el panorama general, esa derrota se convirtió en una victoria espectacular. Las fuerzas comunistas se preparaban para un gran ataque esa noche. Sin embargo, la lucha en Long Tan los había retenido tanto tiempo que el ataque fue cancelado. Además, aunque las cifras exactas son disputadas por ambos lados, se acuerda universalmente que las pérdidas del Vietcong y los vietnamitas del norte fueron significativamente mayores que las de los australianos, con cifras australianas que reclaman hasta 250 muertos, aunque los historiadores debaten cuánto impacto tuvo esta pérdida en las operaciones del Vietcong en la región. La batalla demostró que incluso con reclutas poco entusiastas llenando gran parte de sus filas, los australianos eran una fuerza a tener en cuenta, y el comandante general estadounidense Guillermo Westmoreland expresó más tarde su admiración por sus aliados australianos. El poder aéreo australiano aumentó el 19 de abril de 1967 cuando la RAAF comenzó a desplegar bombarderos Canberra eléctricos ingleses en la base estadounidense de Phan Rang en el sur de Vietnam, desde donde volaban un promedio de 8 misiones a la semana en apoyo de la guerra contra los comunistas. A pesar de su relativa simplicidad en comparación con los aviones de guerra estadounidenses extremadamente avanzados, como el A-6 Intruder, los Canberras se ganaron una reputación envidiable por su precisión, entregando bombas no guiadas a 45 metros de los puntos de mira y volando tan bajo como 800 pies para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas. El A-6 Intruder fue usado por la Fuerza Aérea Australiana en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En Australia, el movimiento antiguerra exigía con fuerza la retirada de las tropas australianas del combate. Y aunque atrajeron mucha atención en la prensa, el apoyo a la guerra seguía siendo bastante fuerte. Esto a pesar de que el propio Departamento de Defensa de Australia publicó un estudio que concluía que si Vietnam del Sur caía en manos de los comunistas, las amenazas para Australia serían mínimas. Sin embargo, lo que los australianos acordaron universalmente hacia finales de 1967 era que, aunque sus tropas habían ayudado a los Estados Unidos y a Vietnam del Sur a evitar que este último cayera en manos del norte, el fin de los combates no parecía estar más cerca que cuando Menzies anunció al Parlamento que las tropas australianas serían desplegadas casi 3 años antes.
Luego, en 1968, el Vietcong y el Ejército de Vietnam del Norte lanzaron su masiva ofensiva del Tet. La ofensiva, bien conocida en Vietnam, estaba coordinada para golpear simultáneamente lugares clave y abrumar a las fuerzas del sur. Y esto incluyó un asalto a las tropas australianas. Antes, los combates eran muy parecidos a los de la guerrilla, con emboscadas y golpes y huidas, pero ahora era una guerra abierta en las calles del sur de Vietnam y luego de vuelta al campo. Fue una gran apuesta para los comunistas, pero una que perderían, pues era la guerra que el ejército australiano siempre quiso. La ofensiva del Tet fue finalmente un fracaso, pero en un cruel giro de ironía para los vencedores, las escenas de la masacre se transmitieron en las pantallas de televisión de toda Australia, solo alimentando el resentimiento de continuar manteniendo a los jóvenes australianos luchando por una cosa cuyos méritos muchos ahora dudaban. Por lo tanto, mientras una fuerza de la ATF estaba a punto de alcanzar su punto máximo, con 7.672 australianos y 552 neozelandeses para 1969, la escritura ya estaba en la pared, ya que el objetivo de traer a las tropas a casa se convirtió en un problema político en Canberra. Mientras tanto, la batalla seguía. Las fuerzas comunistas se rehusaban a rendirse. Como si desalojar a los comunistas de sus refugios no estuviera agotando suficientemente la fuerza y la moral australianas, muchos soldados australianos también estaban siendo asesinados o mutilados por minas que, cuando eran descubiertas por los ingenieros, parecían bastante familiares. Más tarde, se descubriría que las minas eran dispositivos australianos de salto colocados por los propios australianos a lo largo de una franja de 10 kilómetros entre Dat Do y la costa para contener al Vietcong. En cambio, el Vietcong hábilmente desenterró miles de ellas y las reutilizó para usarlas contra los australianos. Después de repeler inicialmente a las tropas comunistas durante la ofensiva del Tet, las tropas australianas y estadounidenses tuvieron la tarea de cortar cualquier infiltración adicional a Saigón, pero el siempre escurridizo Vietcong logró eludir a estas fuerzas y atacó la ciudad con fuerza. El 5 de mayo, habiendo sido derrotados, los comunistas se retiraron al campo y con la esperanza de asestarles un golpe, una ATF fue reasignada para cortarles el paso. Estableciendo bases de fuego a lo largo de su ruta de escape llamadas Coral y Coogee, Coral sufrió un fuerte ataque en la noche del 12 de mayo, con la brecha en el perímetro australiano y solo un poder de fuego superior al del ejército australiano. Esto evitó la invasión total de la base. Coral volvería a ser atacada el 22 de mayo, después de lo cual los australianos pasaron a la ofensiva, incluyendo el uso de tanques Centurion para avanzar sobre el cuartel general del Ejército de Vietnam del Norte Regional. Estableciendo una nueva base de apoyo de fuego llamada Bao Moral, los australianos sufrieron un fuerte ataque el 26 de mayo, y esto fue seguido por más ataques en los días siguientes, con los combates continuando hasta junio, mientras los australianos luchaban por tomar el control del área. Nuevamente, el combate fue más reminiscente de la guerra convencional en la selva, en contraposición a las acciones de guerrilla, siendo la batalla a nivel de unidad más grande de la Guerra de Australia, reclamando hasta 267 tropas enemigas, muertas a costa de la pérdida de 25 de los suyos. Habiendo alcanzado su punto máximo en 1969, ahora se preveía que el número de tropas australianas disminuiría, ya que el gobierno australiano, ahora bajo el mandato de Juan Gordon, decidió reenfocar el esfuerzo australiano hacia la formación de los vietnamitas del sur para asumir la mayor parte de las operaciones de combate. Esto evidenciaba la política de Estados Unidos, la vietnamización, e incluía a la Unidad de Asuntos Civiles de Australia, que buscaba ganar el apoyo de los vietnamitas del sur para debilitar el respaldo local al Viet Cong. En noviembre de 1970, el 8º Regimiento Real Australiano fue retirado al completar su turno de servicio, pero no fue reemplazado, señalando el inicio de la retirada de las tropas australianas. Sin embargo, no ocurría lo suficientemente rápido para muchos, ya que cientos de miles de manifestantes antiguerra salieron a las calles, provocando a menudo violentos choques con la policía. Miles de jóvenes también se negaban a registrarse para el reclutamiento a Vietnam. Pasaron 2 años completos más antes de que cesaran las operaciones de combate y las tropas regresaron a casa en diciembre de 1972. Sin embargo, el equipo permaneció en el país un poco más de tiempo, continuando su vital papel de asesoramiento.
Para cuando también se retiraron al año siguiente, habían perdido a 33 hombres en combate, con otros 122 heridos, pero habían ganado 3 cruces Victoria más para unirse a la de Whitley. Tropas australianas protegieron la embajada australiana en el país hasta su evacuación en 1902. Antes de que Saigón finalmente cayera en 1975, poniendo fin a la guerra en Vietnam. En total, unos 60.000 australianos sirvieron en Vietnam, de los cuales poco más de 15.000 fueron reclutas, 521 australianos y 37 neozelandeses que luchaban con un ATF murieron durante el transcurso de la guerra, y miles más resultaron heridos, mientras que innumerables otros sufrieron los efectos de los trastornos de estrés postraumático. Analizar los sentimientos de Australia sobre la guerra, hoy en día, es quizás más difícil que cuando se observa la participación de los estadounidenses. Estando mucho más cerca de Vietnam que el territorio continental de los Estados Unidos, muchos australianos se sintieron genuinamente amenazados por la expansión comunista en 1965, alimentada por el apoyo chino, algo que muchos australianos siguen experimentando hoy en día. La forma en que se ejecutó la guerra aún genera controversia, particularmente sobre la conscripción. Muchos australianos creían que la guerra sería favorable y un desastre si no se llevaba a cabo. Tales medidas solo deberían tomarse si Australia es atacada directamente, como durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en los Estados Unidos, la participación australiana en Vietnam manchó seriamente la reputación del gobierno y generó resentimiento hacia ellos, mientras influía en la cultura australiana e incluso en la identidad australiana. Pero independientemente del impacto más amplio en la sociedad australiana, muchos australianos se enorgullecen de la participación de su personal de servicio y del heroísmo y compromiso que demostraron, luchando en una guerra que, incluso en ese momento, muchos creían que era imposible de ganar. Y ahí tienes la guerra de Vietnam de Australia. Deja un comentario abajo con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.